Bien, alumnos, en esta semana tenemos el tema de estadística. Parte de la estadística recoge tres aspectos fundamentales, ¿no? Como son recoger datos e interpretación de datos y la organización de los mismos. Estos son los tres puntos fundamentales que caracterizan a esta parte del curso que es la estadística. Vamos a la segunda diapositiva y aquí vamos a ver específicamente y de forma general cuál es la variabilidad y la interpretación de estos datos. Si observamos en esta primera parte, ¿no?, estoy señalando, es la secuencia. La variable intervalo de clases son los intervalos que determinan a las clases que vamos a analizar. Por ejemplo, veamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta está diciendo aquí en este ejemplo que son 7. Significa que son 7 elementos, 7 números que están en el intervalo 1 a 10. Si llegamos a la secuencia, en la segunda clase, que es de 11 a 20, determina que tiene 6 elementos. En la siguiente clase, de 21 a 30, determina que tiene 8 elementos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Veamos qué cosa es una frecuencia acumulada. Por ejemplo, lo que interpreta la primera clase, ¿no? Lo que interpreta la primera clase, aquí lo vamos a señalar. Lo que interpreta la primera clase, jóvenes, ¿sí?, esto determina que la frecuencia absoluta solamente tiene ¿cuántos? 7 elementos. Si vamos a ver en la segunda clase, aquí, en la segunda clase, tiene 6 elementos como frecuencia absoluta, pero como frecuencia acumulada tendría 7 más 6 serían, ¿cuánto? 13. ¿Ve? Secuencialmente, vamos a la tercera clase y aquí nos damos cuenta que como frecuencia absoluta tiene 8 elementos, pero como frecuencia acumulada tiene ¿cuántos? 21. ¿Por qué? Porque suma todos los anteriores. ¿Ok? Entonces, secuencialmente, jóvenes, la frecuencia acumulada determina la cantidad de veces que va acumulando secuencialmente cada clase. Muy bien. Cuando analizamos la frecuencia absoluta, tenemos ¿cuánto? 42 elementos en todas las clases. Ojo que estamos hablando de intervalos de clases. En la frecuencia acumulada también debe tener ¿cuántos? 42 elementos. Veamos qué cosa es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es otra cosa que el cociente de dividir la cantidad de cada clase por frecuencia sobre la cantidad de datos de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, si dividimos 7 entre 42 nos sale 0,17. Significa que la frecuencia relativa es 0,17. Y en porcentaje que vamos a señalar, ¿sería cuánto? Sería el 17 por 100. ¿Para quién corresponde esta frecuencia relativa? Para el intervalo 1, que hace referencia al intervalo de clase de 1 a 10, donde hay una frecuencia absoluta de 7, también una frecuencia absoluta de 7, y tenemos que una frecuencia relativa de 0,17 que interpreta ¿cuánto? El 17%. Y así sucesivamente, jóvenes. Veamos, por ejemplo, en el intervalo 8, ¿no?, que hace referencia al intervalo de clase de 71 a 80, se dice que tiene solamente 2 elementos. Muy bien. Y la frecuencia acumulada, ¿cuánto es? 42. Nuestra frecuencia relativa, ¿cuánto es? Es 2 sobre 42. ¿Equivalente a cuánto? Equivalente al 5. ¿Al 5 qué? 5%. 5%. Entonces, jóvenes, esta tabla de distribución debe contener todas estas características, como deben ser todas las tablas que se van a tratar en los temas
secuencialmente en los cursos. Es importante interpretar esta tabla porque de aquí van a salir de forma ejemplar la secuencia de los ejercicios que vamos a tener que desarrollar en esta semana. Sigamos con la siguiente diapositiva. Aquí está, con mayor relatividad, lo que significa una frecuencia relativa. Se denota FR relativa y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Es lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Y esta es la fórmula, ¿no? Aquí está la frecuencia entre 8 y 50, serían ¿cuánto? 0,16, equivalente a ¿cuántos jóvenes? A 16 por 100. ¿Ok? 16%. Así sucesivamente para todas las clases. Muy bien. Acá está la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Para hacer un poquito más de hincapié en el tema, dice que la primera frecuencia relativa es la primera frecuencia acumulada, 0,16, 0,16. Y las siguientes son las sucesivas, pero en forma sumatoria. Lo importante de la frecuencia relativa es que al final, ¿qué? Tiene que sumar ¿cuánto? La unidad. Como son porcentajes menor de 100, la secuencia y la suma debe determinar ¿cuánto? La unidad que equivale al 100%. En los ejercicios prácticos que vamos a tener ya de forma interactiva con ustedes, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Y por último, jóvenes, aquí hay algunos términos que interpretan los ejercicios de esta semana, como es el límite de clase. Dice que cada clase está delimitado por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase, ¿no? O sea, tenemos un intervalo donde hay un número menor y hay un número mayor. Entonces, ahí está, límite inferior y límite superior. ¿Qué es la amplitud de la clase? La amplitud de la clase no es otra cosa que la diferencia entre el número mayor y el número menor de cada clase. Y por último, la marca de la clase no es otra cosa que buscar el punto medio, aquí está, el punto medio de cada intervalo, y es el valor que representa todo intervalo para cálculo de algunos parámetros. Eso equivale ¿a quién? A la definición de la marca de clase. Muy bien, jóvenes, se les pide que repasen esta teoría que es básica, muy genérica, muy secuencial, que nos va a servir para el desarrollo de los ejercicios que se les deja en esta semana. Ya saben, como ustedes, siempre les he dicho, cualquier emergencia estoy a disposición para cualquier duda que tengan respecto a los ejercicios en secuencia de esta semana. Muchas gracias.